Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y de Lucas 20 vamos a leer del versículo 19 al versículo 26. Lucas 20, Lucas 20, 19 al 26. ¿Quieres leerlo, Yolanda? Porque tengo que ir a por mis gafas que me las he dejado. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Gracias. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias te damos. Gracias te damos porque tú eres en nosotros el todo. Sin ti nada podemos hacer, sin ti nada no perdura en el tiempo, sin ti todo se desvanece. Pedimos que tú bendigas y nos guardes en esta semana que empezamos en el día de hoy. Que nos des sabiduría para, con diligencia, redimir el tiempo, porque los tiempos son malos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. En los versículos anteriores Jesús ha hablado de una viña. Ahora, si hay algo que los judíos, los israelitas, entendían perfectamente, era cuando se hablaba de una viña. Porque en varios textos, por ejemplo, en Isaías 5, dice que preparó el Señor una viña y la preparó primorosamente con vides escogidas. Y después del tiempo, cuando dio fruto, dice que dio fruto silvestre, es decir, uvas silvestres, uvas de baja calidad, uvas que no valían. En Jeremías también habla de vides escogidas y resulta que tenían sarmientos de vid extraña. Y también se nos habla en Oseas, el Salmo 80, en Jeremías, la vid que no da fruto es quemada. Dice en Ezequiel: no te sorprenda la hipocresía de esta gente. El ser humano no regenerado por el Señor es así. Entonces ellos sabían de lo que Cristo estaba hablando. Y fíjate que dice, porque comprendieron que contra ellos había dicho esa parábola. Porque cada vez que Dios habla de la viña, refiriéndose a Israel, siempre es para reprocharle que estando él tan preparando todo el terreno, dice, la puso en una ladera fértil, estando tan cuidada, diera frutas que no eran, eso la que la daba, frutas que no eran comestibles, no eran para utilizarlas.
y dice que en la vid que no da fruto es quemada. ¿Sabes? Hay árboles que, aunque no den fruto, o habiendo dado fruto, pero ya se han hecho viejos, pero vale la madera, vale para hacer casas o para utilizarlas en carpintería. Y Dios está diciendo, la vid no vale para eso, solo vale para ser quemada, echada al fuego. Los sarmientos no valen nada más que para quemarse. Es algo que no tiene otra utilidad que dar fruto. No hay una utilidad secundaria. Todo lo que puede hacer una vid es dar fruto. Y si no da, o da mal fruto, es echada al fuego. Se arranca y se echa al fuego, no, ni se pierde el tiempo en tratar para qué puedo aprovechar, porque no tiene aprovechamiento. Y estos escribas y sacerdotes, como habían comprendido que la parábola era para ellos, en vez de darse cuenta, en vez de asimilar, en vez de decir, oye, que siempre que se ha hablado de la vid del Señor, que es el pueblo de Israel, ha sido para decir, oye, no vais bien, no vais en el camino correcto. Todo lo que estáis haciendo es contra vosotros mismos y contra vuestra vida espiritual. Pues en vez de hacer eso, dicen, vamos a ver qué podemos hacer para acabar con este maestro de Galilea. Fíjate, dice que le estaban acechando. Había un espionaje ahí para ver cuál era el momento, el lugar, para poder, por lo menos tratar, de que Jesús dijera algo incorrecto. Y estos espías fueron con el ropaje de justos. Te voy a decir una cosa. A veces es difícil engañar a las personas. A veces vas a alguien y le dices, mira esto, lo otro, y él te está diciendo, bueno, vale, pero no te está creyendo, sabe que le estás tratando de engañar. A veces hay personas que tienen los sentidos muy agudos, pero a Dios es imposible. Hay personas a las que es difícil. Sobre todo si viene de un embustero patológico, como es el Satanás, es el padre de la mentira. Solo habla mentiras. No puede decir ni una sola verdad. Todo lo que dice es mentira. Pero engañar a Jesús, engañar a Dios, es imposible. Por eso yo, si pudiera hablar con esto, les hubiera dicho, viendo el asunto, estáis perdiendo el tiempo. No podéis engañarle. Como cuando vinieron y dijeron, maestro, ¿con qué autoridad? ¿Quién te ha dado a ti la autoridad para hacer y decir lo que haces y lo que dices? Y Jesús les responde, igual que aquí, ¿por qué me tentáis? Aquí les dice, ¿por qué me tentáis? Y en el caso de cuando le preguntaron por qué autoridad, dice, yo os voy a hacer otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Otra cosa te digo, el mundo es listo, ¿eh? No creas que se le sorprende fácilmente al que está siendo utilizado. Ellos dijeron, hombre, no le vamos a decir que de Dios, porque dirá, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos del mundo,
Oye, que el pueblo tiene a Juan por profeta, nos pueden apedrear. Entonces entraron, no sabemos. Entonces Jesús le dijo, pues yo tampoco os digo. Y aquí vemos que vienen también con otra pregunta. Pero antes de preguntar le dicen, maestro, fíjate, sabemos que dices y enseñas rectamente. Ellos estaban en contra, pero querían que Jesús se relajara, porque sabes, el halago relaja, sobre todo si va directamente a tu ego, entonces relaja muchísimo. Eso de que te digan que eres un fenómeno, que todo lo haces bien, que hay que ver, yo quería ser de mayor como tú, etcétera, etcétera, eso relaja. Y en la mayoría de los casos hace que la persona se deje de defenderse, deje de estar alerta. Y aquí le dicen, enseña rectamente, no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Tremendo. Oye, yo lo firmo esto. Y tú, y cualquier cristiano. ¿Quién no dice que Jesús enseña rectamente si es cristiano? ¿Quién no dice que no hace acepción de personas? Porque si lo hubiera hecho, si fuera así, ni tú ni yo estaríamos aquí ahora mismo, porque tampoco éramos verdaderamente ejemplares, como nadie. Y enseñas el camino de Dios con verdad. Claro que lo firmo. ¿Y tú? Pero luego viene la pregunta. Y a una persona normal que durante un rato le estás halagando, repito, baja la guardia. Bueno, a lo mejor ha cambiado y me ve así, no le voy a ofender. Y le dicen, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Ahora, si algo tenían los judíos enraizado en su corazón, si algo estaban contra él, eran contra los impuestos de Roma, porque eran personales. No se escapaba nadie. Y encima era una potencia que estaba invadiendo y haciendo injusticias en la mayoría de los casos con el pueblo. ¿Nos es lícito? Claro, si decía así, si Jesús dice, hombre, pues sí, es un país que ha invadido, sí, pero hay que mantener los servicios del país. Hacedlo. Sería una respuesta más o menos lógica, pero si él dice sí, si hubiera dicho sí, le acusarían de ser desleal con Israel y le dejarían totalmente desacreditado ante el pueblo. Pero si decía no, le acusarían de sedición. Y no ante ellos, sino ante los romanos. Porque los romanos, repito, si había una cosa que no pasaban por alto, era que no pagaras impuestos. Es curioso, ¿eh? La mayoría de los países lo han aprendido de maravilla. Pero es así. Entonces, dad a César, le dice. Y tengo una reflexión. Porque dad a Dios lo que es de Dios. Ahora, a César hay que pagar impuestos. Mira, si no pagas impuestos, no vas a tener nada de los servicios que tienes ahora. Hay que pagarlo. Algunos pueden ser abusivos o no, pero tú tienes que mantener el país porque el país no se mantiene solo. Tú, yo y todos. Pero, ¿qué pasa con Dios? Porque lo de César está claro. Él le enseñaron la moneda y dijo, ¿es de César? Pues dásela. ¿Qué me estás preguntando? En la moneda venía la inscripción. A César Augusto. Era de César la cara que aparecía. Pero, ¿qué pasa con Dios?
te haré una pregunta. ¿Qué consideras que es de Dios en tu vida? ¿O hasta dónde puede Dios entrar en ti y manejar? Y digo manejar con toda lo optimista que puedas encontrar en esta palabra, con toda la grandeza en el sentido de que Dios está haciendo algo en tu vida. ¿Qué consideras que es de Dios? Porque claro, puede ser una parte pequeña. Dad a Dios lo que es de Dios. No está diciendo que es tuyo, ¿eh? No. No está diciendo esto es mío, es tuyo, y esto es mío. No, no. Dad a Dios lo que es de Dios. Es de Él. Ahora, ¿qué es de Dios? ¿Una parte pequeña? ¿Una parte grande? ¿Recuerda por qué se ofendieron los sacerdotes y los escribas? Se ofendieron y trataron de decir, de que Jesús dijera algo inconveniente, porque les estaba diciendo que la viña de Dios era una viña que no daba fruto, que no daba buen fruto. Y más aún les estaba diciendo, habéis hecho durante siglos todo lo contrario. Dios ha enviado, el padre de familia, el dueño, ha enviado a una persona y la habéis golpeado y la habéis afrentado y no ha tenido ni un solo racimo, nada que recoger de vosotros. Y también algunos habéis herido, y cuando viene el hijo, que el padre dijo, bueno, a este le tendrán respeto, le mataron. ¿Qué les hará el Señor de la viña? Porque recuerda bien, la viña en ningún momento, no es de otros sino de Dios. La viña es de Dios. ¿Sabes? Jesús habló de una vid en Juan 15 y le dijo a sus discípulos, no estaba hablando con los demás, con sus discípulos, y hablando de ella le dijo, yo soy la vid, no la viña, la vid. La viña es un conjunto de vides, la vid es una sola planta. Antes, hasta que vino Jesús, hablaba de viñas y ahora habla de una planta. Una. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y dice, mi padre es el que trabaja en la vid. Mi padre es el labrador. Es decir, hay una unidad de criterio ahí. Hay un labrador, hay una viña, y la viña echa unos pámpanos, y esos pámpanos, dice, llevan fruto, o no. Llevan o no llevan fruto. La viña es estupenda, la vid es estupenda, la mejor, no hay otra mejor. El labrador ni te cuento. Dios mismo es el labrador. O sea, el trabajo periférico, vamos a decirlo, que es labrar y cuidar, perfecto. El personaje perfecto. Lo va a hacer bien, va a mirar con cuidado, todo está bien. Por supuesto, la vid es Cristo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué don no tiene? ¿Qué característica le afea? Ninguna. Ahora, los pámpanos, dice, vosotros tenéis que estar en la vid. Claro, un pámpano suelto, ¿para qué hemos dicho que valía? Para el fuego. Suelto no vale. Ni siquiera se le da importancia. No sé, Miguel, ¿qué hacíais con los pámpanos?
¿Los quemabais? Bueno, es que Miguel ha vendimiado muchas veces, entonces él sabe bien lo que se hace. Pero Jesús les dice a sus amigos, a sus discípulos, les dice, vosotros sois los pámpanos. Y un pámpano tiene que dar fruto y buen fruto. Porque Jesús mismo dice, el pámpano que no da fruto se quita de la vid y se echa al fuego. Está destinado al fuego. Pues tenemos esta situación. Ahora, si yo le doy a César lo que es de César, a veces hay personas, nadie se alegra mucho de que le cobren impuestos, ¿verdad? Hay gente que dice, oye, ojalá tuviera yo el sueldo que tiene el director de Telefónica. Ya no me importaba dar impuestos, seguro que te importaba. Porque tendrías un nivel de vida muy superior y los impuestos iban a quitarte un buen trozo de tu pastel que cobras y te ibas a enfadar seguramente más que otros. Pero tenemos que dar impuestos. Ahora, ¿tiene Dios para nosotros un impuesto? ¿Te obliga Dios? ¿Te ha obligado alguna vez? A mí no. A mí no. Pero sé que tengo que dar fruto. Porque si no, no es que Dios no me quiera, es que no me quiero yo. Es diferente, ¿eh? Si tú te quieres como cristiano, como cristiana, tienes que dar fruto. Y fruto no significa que alguien te diga, oye, qué bonita eres. No, no, eso ya lo hicieron con Jesús y no valía. No valía. Tienes que dar fruto y un fruto bueno. Pero fíjate lo que dice Jesús a sus discípulos. Dice, no podéis ir por libre. Es que hay cristianos que van por libre, que no consultan con Dios, que no consultan con nadie, que creen que lo saben todo, que creen que lo tienen todo controlado, que creen que todo está atado y bien atado, que todo está absolutamente controlado. Pero dice, separados de mí nada podéis hacer. Y si yo no dejo a Cristo que a través de Él yo pueda recibir la savia y los nutrientes que hacen que yo pueda dar fruto, primero no voy a dar fruto y segundo estoy en terreno peligroso, en terreno hostil, en terreno que me puede llevar a un fracaso que ni me lo imagino. Como estos. Estos pensaban que estaban en buen terreno. Pensaban que eran una buena vid. Bueno, nosotros. Y Jesús les dice, vosotros no estáis haciéndolo bien y encima me estáis tentando. Como si yo fuera un chiquillo al que se le puede engañar. Pero ¿sabes una cosa? Cuando estamos fuera, cuando nuestro pámpano no está bien arraigado, bien encastrado en la vid, se nos puede engañar como a chiquillos y no nos damos ni cuenta. Y cuando te das cuenta, ¿sabes lo que pasa? Como le pasó al hijo aquel de la parábola del hijo pródigo, aquel que se marchó. Dice, después de pasar sin sabores, estar cuidando cerdos, algo totalmente indeseable para alguien como ese hombre, para un judío, indeseable. Después de estar cuidando estos animales, ¿sabes lo que dice? A mí me resulta, siempre me alegro mucho cuando leo, despertando.
se dio cuenta y dijo, oh, con lo bien que se está en casa de mi padre, no ya como hijo, como criado, como siervo, pero se está muy bien, comen todos los días, disfrutan, tienen un buen patrón, alguien que les ama, que no los tiene por obligación, sino que los tiene porque le encanta tener ese tipo de personas a su alrededor. Y dice, yo me voy a volver. Me voy a volver porque en casa de mi padre se está mejor. Queridos hermanos, a veces las cosas son tan brillantes. Ayer había, como son las fiestas, pues estaban poniendo los fuegos artificiales. Y de momento nosotros desde casa no los vemos, pero mira, Nicolás está haciendo que hacen así. Pero ¿sabes una cosa? Cuando termina, todavía es más densa la oscuridad. Ese fuego de artificio, por un momento parece, ilumina, pero ¿cuánto dura? Unos instantes. Y cuando miras hacia arriba, está el cielo todavía más oscuro que cuando empezó. Qué diferente de la luz de Cristo, de esa vid verdadera, la vid que nunca te va a fallar, que siempre va a estar dispuesta, seas hombre o seas mujer, dispuesto a dar lo mejor para ti y para tu vida espiritual. Dad a Dios lo que es de Dios. Mira, he dicho antes que hay personas a las que es difícil engañar. Hay personas que tienen un sentido muy, muy, muy fino y no necesariamente cristianos. Hay personas a las que enseguida captan, no sé por qué, captan y dicen, me estás engañando, o no se lo dicen, pero lo saben. Pero te he dicho que a Dios es imposible engañar. Por eso te doy un consejo, cógelo si quieres, no le cuentes a Dios cuentos. No le digas a Dios, no, mira, Señor, es que, fíjate, me duele la pierna. Pero si sabe que no te duele la pierna. Pero tú no sabes que Dios, un pelo de tu cabeza que se cae, y fíjate si tienes, pero no de ti, de cualquiera, y lo sabe. La cantidad de árboles que hay y una hoja que se cae, Dios sabe que se cae y permite que se caiga. Y si no quiere que se caiga, no se cae. Y hay millones y millones de árboles. ¿Tú crees que vas a engañar a tu padre? Aunque solo fuera porque es tu padre, te conoce. Pero es que es un Padre todopoderoso. Estos fueron a Cristo y le dijeron, esta trampa no se escapa, porque tiene que dar una contestación. Pero mira, para Dios es fácil contestar cualquier pregunta sin tener ni la más mínima duda. Y eso es así. Así para nosotros también. Tenemos que ser sabios con nuestra vida. Dale a Dios, a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestra vida, de caminar con Dios. Porque algunos que ya estamos en una edad, según las estadísticas, personalmente estoy viviendo gratis. Porque según la media ya tenía que estar con el Señor. Pero algunos que estamos viviendo ya, como digo, gratis,
según las estadísticas, pues nos damos cuenta, después de tantos años con el Señor, que Dios es bueno, que Dios me ha cuidado, que Dios me ha protegido, que cuando las cosas no iban bien, Dios ha intervenido. Y cuando no ha intervenido es porque no le he dejado, porque no le he dado a Dios lo que es de Dios. Y en cambio a César le he dado de más. ¿Entendéis esto, verdad? Dios es bueno y quiere buenas cosas para ti. Quiere que tú seas feliz, que estés conforme con la vida que Él ha permitido que vivas. Y el día de mañana traerá su propio afán, le dijo Jesús a los que le escuchaban. ¿Para qué tanto afán, tantas cosas? Si luego, al final, queridos hermanos, sea que te pases como el caso mío o que no llegues, la vida es corta. Y el apóstol Pablo dijo, los tiempos son malos. Tenemos que caminar en Cristo. Y hay cosas que vienen que nos descolocan, seguro. Y dices, ¿por qué esto me ha pasado? ¿Por qué esto me ha venido a mí? A mí, Señor, no me lo merezco. No me lo merezco. Esto no debe de pasarme a mí. Te has equivocado. ¿Por qué me pasa a mí esto? Y viene después la conclusión del siervo de Dios, Job, que dice, ya sé por qué me ha pasado. Ya me he dado cuenta. Se dio cuenta al final, pero se dio cuenta. Porque te conocía poco. Te conocía de oídas. Pero ahora te veo. Ahora veo lo que has hecho. Y me arrepiento de mi poca capacidad de entendimiento. Y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído. Job lo pasó muy mal, pero él, con sus mismas palabras, dice, esto ha sido para mí beneficio, para mí crecimiento espiritual, para que yo me diera cuenta de quién es Dios, no de oídas, no estando en la abundancia, estando en la desesperación. Y me ha sacado, como dice el salmista, me sacaste a lugar espacioso. Me has coronado de gloria y me recibirás. Eso lo has hecho porque eres bueno. Queridos hermanos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que Dios os bendiga y os guarde. Amén.